Buenas noches, jóvenes. Antes que nada, quiero agradecerles por haberse mantenido conectados durante este tiempo, estas semanas de cuarentena, y haber estado enviando sus trabajos. La gran mayoría de ustedes muy a tiempo. Algunos tuvieron problemas con las conexiones o con ah, se cuatropearon con las fechas de entrega y no las enviaron, pero en general la mayoría de ustedes salió excelente en sus calificaciones. Ah, Sin embargo, me preocupa algo todavía eh, en cuanto a la presentación de sus trabajos, y me refiero específicamente a la carpeta de evidencias. Hubo unas muy bonitas, muy bien hechas, sin embargo hubo otras como muy a la flojera. Esas todavía me quedan debiendo un poquito, pero bueno, ese no es el tema. Lo que sí quiero añadir o agregar aquí es en la carpeta de evidencias, en ese famoso ejercicio de repaso, había un detalle al final que de hecho no se los tomé en cuenta en la evaluación porque casi nadie lo hizo, pero decía, comenta con tus compañeros, haz una discusión y dime cuáles son las conclusiones que sacas, ¿va? Comparte tus conclusiones. La gran mayoría no escribió absolutamente nada al respecto, y los pocos que lo hicieron realmente pues no sacaron conclusiones de los datos que obtuvieron. Solamente dijeron lo que habían hecho. O sea, sacamos un promedio, sacamos los cuartiles, las medidas de posición, etcétera, etcétera. Ah, Esta es la parte que nos falta de ver, y es a lo que le vamos a dedicar este tercer parcial, por lo menos la primera parte, porque me interesa que lo usen en su proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el trabajo? No solamente es obtener unos datos numéricos, una gráfica, va más allá. ¿Qué información le puedo sacar a estos datos? ¿Qué puedo inferir? ¿Verdad? Y aquí vamos a ver la diferencia entre dos tipos de estadística. La estadística descriptiva, que es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, que nos dice cuál es el promedio, cuáles son las posiciones de los cuartiles, de los deciles, los percentiles, la mediana, la moda, es decir, todas estas características, cuál es la desviación estándar, en fin. Si hay una simetría positiva, negativa, si es asimétrica o si no, o si la curtosis se levanta o no, ¿va? Pero aquí vamos a ver entonces la estadística inferencial. Es decir, ya que tengo los datos numéricos, ya que hice una descripción de mi población, ¿qué puedo sacar de información? ¿Hacia dónde puedo avanzar? Bien, voy a ponerles algunos datos de las gráficas de lo que estuvimos manejando en el ejercicio que fue el examen. Y quiero que ustedes hagan un ejercicio precisamente y retomando el ejercicio de repaso, ¿sí? Entonces, vamos a cambiar la posición para que vean ustedes las imágenes. Ok, este es el ejercicio que hicimos como examen. Eran las estaturas de 80 estudiantes universitarios o de pre-universitarios. Y estas fueron las clases, los intervalos de clase que se obtuvieron y las frecuencias que tuvimos. La suma de las frecuencias fue 80, las frecuencias acumuladas, las relativas. La acumulada sí la ocupamos, para la relativa la calculé posteriormente para hacer este análisis. Las marcas de clase y ya las columnas para calcular la desviación media, la desviación estándar, la simetría y la curtosis. Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos la media aritmética, estos fueron los resultados, 174, la desviación media,
la varianza, la desviación estándar, la moda, el cuartil 1, el decil 6, el percentil 70 y la mediana. Estas son las medidas de posición. La moda, y junto con la mediana y la media aritmética, son las medidas de tendencia central, y estas tres consideradas como las medidas de dispersión, ¿no? Coeficiente de variación, también como medida de dispersión, el valor del factor de asimetría, que es 0.09, es casi cero. Entonces podemos decir que la gráfica es casi simétrica y una cortosis de 2.4, lo que significa que es una curva leptocúrtica. Ahora, ¿qué significa lo que obtuvimos? Si nos vamos a la gráfica, el polígono de frecuencias, de hecho uno de los incisos decía que marcáramos en la gráfica los valores que habíamos obtenido. Aquí el único valor que estoy marcando es la media aritmética, ¿sí? Si ustedes ven el pico más alto, la curva, ¿sí?, casi coincide con la media aritmética, que es lo que se espera en una curva que tiene una simetría casi cercana al cero. Entonces, pues sería lo que se espera. Ahora, ¿qué significa esta parte de aquí? Bien, le voy a encimar una gráfica de una distribución normal para que ustedes vean. Por definición, la curva normal pues establece algunas características importantes dentro de la estadística descriptiva, ¿sí? No es exacta, pero bueno, nos va a ayudar aquí. Estoy haciendo coincidir el pico de la campana de Gauss, la campana normal, con la media aritmética de mi polígono de frecuencias, el real del problema. Y lo que quiero que vean es esto, ¿sí? De acuerdo, en una distribución normal, a partir de la media aritmética, hacia la derecha o hacia la izquierda de la media aritmética, un valor de la desviación estándar contiene el 34%, el 34.1% de la población, ¿sí? Es decir, si a partir de la media aritmética yo tomo una desviación a la derecha y una desviación hacia la izquierda, más o menos, que en nuestro caso la desviación estándar, si ustedes recuerdan, por ahí lo deben de tener porque no me entregaron el examen, solamente capturaron sus datos. La desviación estándar es de 9.24 o 9.25, redondeando un poco. Entonces, si nosotros a partir del 174 que nos salió la media aritmética, nos movemos 9.2 hacia la derecha, 9.2 hacia la izquierda, aquí estaríamos encontrando un 68.2% de mi población en esta parte, ¿sí? Si me voy 2 desviaciones estándar, es decir, voy a sumar el 34 más el 13, estamos hablando ya de un 47.7%. Si le sumamos de los dos lados, pues ya estamos hablando de un 94%, y así sucesivamente. Entonces, quiere decir que la mayor cantidad de personas, ¿va?, de los estudiantes, un 68% aproximadamente, va a estar entre, vamos a hacer un close-up, entre 167 y
80, ¿verdad? Y acá estaríamos hablando de entre 187 y el 162, estaríamos hablando de aproximadamente el 95% de la población estaría entre 162 centímetros y 187. Ahora, si buscamos algo de información, ¿sí? Voy a ver que el mexicano promedio mide 1,64 m, el hombre. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros tenemos una estatura media en esta población de 1,74, estamos hablando de que está 10 centímetros por encima de la media nacional, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es una población alta la que tenemos en este estudio. Entonces, ya estamos sacando algunas conclusiones ahí. Bueno, ahora, ¿qué otra información interesante podríamos obtener? Si nosotros determinamos la ojiva a partir de la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Nosotros vamos aquí a ir marcando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que aproximadamente, aquí estamos en el promedio, ¿sí? El 60% de la población mide menos de 1,74, ¿sí? Solamente el 40% mide más del 1,74 del promedio de la población. Bastante cercano a la mitad, que es lo que se espera en una distribución normal, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de esta curva de las frecuencias relativas acumuladas, podemos sacar esas características de qué tanto porcentaje de la población está por debajo o por arriba de un valor específico, ¿sí? Entonces, si comparamos con la media del mexicano, pues aquí estaríamos viendo que en esta población en específico, solamente un 25% de la población de este estudio coincide o está por debajo de la media nacional del mexicano, ¿sí? Entonces, este tipo de información es lo que podemos sacar y aún podemos predecir, ¿verdad?, lo que podemos llegar a trabajar en esto. Entonces, yo te invito a que no nada más me digas cuáles son los datos que obtuviste, ¿sí? ¿Qué más te dice esta información? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Sí? Entonces, ya sea que aquí la moda me está diciendo que el valor más alto, lo que está alrededor del 1,70 m, ¿verdad?, por debajo de la media aritmética. Sin embargo, esta es la moda, ¿sí? Y esto lo vemos fácilmente aquí porque la media aritmética está aquí y el pico más alto está un poquito hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces esto se ve así normal aquí en la gráfica, ¿sí? Pero ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos concluir a partir de estos datos? Esto es la estadística inferencial. ¿Hacia qué más conclusiones puedo sacar de esta población? ¿Qué esperaría de esta población? ¿Y qué es lo que no puedo concluir a partir de la información que obtuve? Les voy a subir un ejercicio de qué es lo que sí puedo concluir y qué es lo que no puedo concluir. A ver cómo nos va.